Dios le bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Vamos a estar hablando el día de hoy de un tema titulado Marketing Bíblico. Y vamos a hacer la siguiente pregunta para iniciar. ¿Será que una persona, un hermano, pueda emplear el conocimiento que ha adquirido fuera de la Biblia para emplearlo en algún ministerio? Algunos quizás dirán que sí, otros quizás dirán que no. Pero vamos a dar algunos ejemplos. Y vamos a dar el siguiente ejemplo. Un hermano que haya estudiado banca y finanzas. ¿Será que este hermano puede emplear el conocimiento contable, el conocimiento de las finanzas, para llevar una correcta y ordenada finanza de la congregación? Creo que la mayoría de nosotros diremos que sí, ¿verdad? ¿Y qué tal si un hermano que haya estudiado administración quiere emplear el conocimiento administrativo para llevar un control de todas las actividades, para saber organizar y planificar de forma correcta todos los ministerios? ¿Será que esto es posible? La mayoría va a decir que sí también. Y si otro hermano ha adquirido el conocimiento acerca de electricidad, carpintería, albañilería, ¿será que este hermano puede emplear estos conocimientos que están fuera de la Biblia para aplicarlo en algún ministerio, por ejemplo, en el de mantenimiento del local? Seguro que todos diremos que sí. ¿Y qué tal si un hermano ha estudiado marketing, como estamos viendo el día de hoy? Vamos a esperar a responder esa pregunta y vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Y el tema de hoy es titulado Marketing Bíblico, satisfaciendo la necesidad más importante del mundo. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hace el marketing, el objetivo del marketing. El marketing identifica necesidades y deseos de las personas. Esto es lo que se conoce como demanda, lo que la gente está demandando. Quiero satisfacer mi necesidad, quiero satisfacer mis deseos en el mundo. Y genera productos y servicios que satisfacen estas necesidades y deseos. Lo vamos a resumir en esas dos cosas. El marketing identifica las necesidades y deseos y genera productos y servicios que satisfacen dichas necesidades y deseos. En conclusión. Entonces, existe una clara necesidad en el mundo. Existe una clara necesidad en el mundo, la cual es literalmente de vida o muerte. Más necesario que la base de la pirámide de las necesidades de Maslow. Quizá alguno de nosotros está un poquito relacionado con eso, una pirámide donde se habla acerca de las necesidades básicas, las necesidades de las personas, que se puede utilizar en el marketing para desarrollar algún producto y servicio. Pero más importante que estas necesidades, que la necesidad más básica de esta pirámide es la necesidad de Cristo, la necesidad espiritual de Cristo. La Biblia nos explica que una persona que no tiene a Cristo está espiritualmente muerta. Y acompáñenme a leer este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, es decir, que no teníamos vida. Si dice que nos dio vida es porque no la teníamos. Él os dio vida cuando estabais, ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos que no se someten, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta necesidad de vida, paz, armonía, gozo y demás virtudes genuinas solamente se pueden encontrar en Dios. Solamente Dios satisface esta necesidad de vida, de paz, armonía, amor, gozo verdaderos. Aquellos que hemos escuchado y creído el mensaje de salvación y por lo cual hemos sido bautizados, hemos visto que en el mundo solo existe la muerte, la destrucción. Y hemos entendido que solamente en Cristo hay verdadera vida, hay verdadera paz y verdadero gozo, que sobrepasa, dice la palabra, todo conocimiento, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y vamos a hablar acerca de un ejemplo que muchos hemos dado en alguna vez.
En una ocasión, en un mensaje, se daba esta ilustración en el cual se hablaba del mundo como un lugar en el cual había habido una catástrofe, un terremoto, por decir así, en el cual esta catástrofe ya había ocurrido anteriormente. En este caso sería en el jardín del Edén. Y que por amor a nosotros, el Señor había enviado al mundo equipos de rescate, la iglesia en este caso, que somos nosotros, para entregarles el mensaje de salvación y así poder salvar sus vidas. El mundo necesita aceptar a Cristo y a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, ir al mundo y comunicar a la mayor cantidad de almas posible que Cristo vino en carne, que Dios se hizo hombre, que estuvo entre nosotros, que se humilló hasta lo sumo, que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día para que nuestros pecados fueran remitidos y se nos entregase promesa de vida eterna. En este último párrafo podemos ver en pantalla los versículos que hemos utilizado que sustentan esta palabra. El marketing bíblico, en este caso, toma el mensaje puro y necesario acerca de Cristo Jesús y lo comunica al mundo en las mejores condiciones posibles, de forma más fácil de entender, de forma clara y asimilable, haciendo uso de las herramientas y el conocimiento que ofrece el marketing sin alterar el mensaje y basándonos fielmente a los valores y convicciones bíblicas. Este párrafo es muy importante. El marketing bíblico toma el mensaje puro y necesario. Puro es que no es alterado, como dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, sin añadirle ni quitarle. Ese mensaje puro y necesario, porque vimos anteriormente que aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en sus delitos y pecados y en condenación. Entonces, este mensaje puro y necesario lo toma y lo comunica al mundo en las mejores condiciones posibles, de la forma más fácil de entender y asimilar, y haciendo uso de las herramientas y el conocimiento que ofrece el marketing, y remarcamos, sin alterar el mensaje y basándonos fielmente a los valores y convicciones bíblicas. Más adelante vamos a dar ejemplo de cómo tanto Cristo como sus apóstoles hicieron uso de estas estrategias de evangelización para que el mensaje que se transmitía, fuera fiel y entendible. Esto es marketing. Cuando identificamos cuál es la necesidad que satisfacemos. ¿Sabemos nosotros como iglesia cuál es la necesidad que satisfacemos? ¿Cuál es el beneficio de la labor que nosotros ejercemos en el mundo? Hemos sido encomendados con una gran comisión, ir al mundo y predicar el evangelio, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, entendemos que la necesidad que nosotros satisfacemos al predicar el evangelio es que las personas conozcan a Cristo, que la semilla sea plantada, sea regada, para que Dios dé el crecimiento. Entonces, entendemos esa necesidad que satisfacemos. Entendemos cuál es el mensaje: muerte, sepultura y resurrección de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 15, el 1 al 4. Ese mensaje lo entendemos, sabemos que debemos aceptar en nuestro corazón que el Señor murió por nuestros pecados, para perdonarnos, así poder reconciliarnos. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que entendemos cuál es el mensaje. Entendemos a quién va dirigido este mensaje: a todo el mundo, dice la palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Entonces entendemos a quién va dirigido el mensaje. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo llegar? Esto es lo que nosotros tenemos que emplear con el marketing. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo llegar? ¿Qué formato es más entendible y asimilable? ¿Qué herramientas están disponibles para los fines del ministerio? Hoy estamos utilizando varias herramientas. El recurso humano que está exponiendo la palabra, que está cantando las alabanzas, que está dirigiendo las oraciones. Los hermanos que están participando del servicio. Pero también estamos utilizando la herramienta de Facebook para transmitir el mensaje, el servicio completo. También estamos utilizando otros programas que complementan también para que todo esto pueda ser transmitido. Entonces se están utilizando herramientas para los fines del ministerio, etcétera.
Cuando entendemos todas estas cosas, podemos no solamente entregar el mensaje, sino que hacemos conexión con aquellos a quienes nos dirigimos. Se identifican cuando, por ejemplo, brindamos un testimonio. Cuando nos bajamos del pedestal de la perfección y les decimos, también nosotros hemos fallado, también yo fallé, también yo he sufrido, pero he encontrado en Cristo un amigo fiel que me ha sacado de la desesperación, que me ha fortalecido y que ahora es mi razón de vida, el camino que sigo y la verdad que yo creo. Y esto es lo que predico, porque como dice la palabra, creí y por eso hablé. Y porque he visto en mí su mano poderosa ayudándome y transformándome e impactando la vida de aquellos a los que amo. Y es lo que quiero también para tu vida. Continuamos. Quizás algunos con recelo escuchen el concepto de marketing y no logren hacer una unión con el concepto bíblico. Por ello, es necesario compartirles que todo depende de cómo se utilice el marketing y cuál sea el enfoque de la utilización de esta herramienta. Mira tus manos. Vamos a mirar nuestras manos, hermanos. Las manos que tenemos son nuestras herramientas. Con ellas podemos hacer muchas cosas buenas para la gloria de Dios, ¿verdad? Tocamos puertas con las manos para predicar el evangelio. Podemos abrazar al afligido. Podemos ayudar al necesitado. Podemos trabajar honradamente para sustentar a nuestra familia. Podemos ser responsables. Acariciar a nuestros hijos o abrazar a nuestra esposa también. Pero también podemos usar estas herramientas, estas manos, para hacer muchas cosas malas para perdición de nuestra alma. Podemos robar con nuestras manos. Podemos matar con nuestras manos. Podemos adulterar con nuestras manos y hacer muchos pecados más. Todo depende del uso que le demos a la herramienta de la cual disponemos. Y este uso estará guiado por los principios y valores que gobiernan tu vida. Tú vas a usar tus miembros, vas a usar tus herramientas, vas a usar tu cuerpo según lo que los principios y valores que gobiernan tu vida. En el mundo, volviendo un poquito al mundo, en el mundo del marketing, el marketing es guiado por la filosofía y los valores de la empresa. En el cristianismo es guiado por la Biblia. La Biblia guía el marketing, la Biblia guía el actuar de tu vida. Ella, la Biblia, es quien marca los límites entre lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Lo que conviene y edifica más allá de mi perspectiva personal. Porque yo puedo decir, yo creo, o yo pienso, o yo siento, pero también hay que preguntarnos principalmente qué dice la Biblia, qué nos revelan las escrituras acerca de esto. Entonces, más allá de mi perspectiva personal o mis prejuicios que yo pueda tener, yo debo poner por adelantado la escritura y la obra del Señor. Esta elimina toda estrategia, la Biblia elimina toda estrategia, toda idea, todo plan, toda acción que no se ajuste a la pureza del mensaje y al mandamiento directo, al ejemplo aprobado o a la inferencia necesaria que quizás hemos mencionado anteriormente, que guían el actuar de la iglesia. El mandamiento directo de Dios, el ejemplo aprobado que vemos en las Escrituras y las inferencias necesarias que nos empuja el texto a interpretar. Continuamos. Vamos a entrar ahora a leer el texto base que vamos a estar utilizando el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 22. ¿Verdad? Recapitulando un poco, estamos hablando acerca de qué es el marketing y asociándolo un poco con el actuar de la iglesia, la importancia de esta herramienta. Y vamos a ver ejemplos de cómo esto fue empleado, incluso defendido por Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos, salve a algunos, dice la palabra. Ahora, ¿cómo explicamos este texto? ¿Qué está queriendo dar a entender Pablo? Pongamos el ejemplo práctico del mismo apóstol Pablo. Y vamos a hablar un poquito del contexto de... En Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Algunos hermanos de la iglesia en Corinto, que tenían la certeza de que los ídolos nada son, se sentaban a comer carne que había sido sacrificada a ellos. En consecuencia, hermanos débiles de conciencia consideraban que ellos estaban cayendo en pecado, y algunos estaban siendo tentados a participar con otro pensamiento, por lo cual Pablo escribe lo siguiente. Primera de Corintios 8:9 dice: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en Primera de Corintios 8:13 dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo, dentro de la iglesia, da este ejemplo en el cual enseña que no debemos pensar egoístamente y que debemos velar por el bienestar de nuestros hermanos. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En Romanos 15:2 dice la palabra que debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Y hacemos un pequeño paréntesis. En este caso que estamos leyendo, en principio no era malo lo que se estaba haciendo. Pero Pablo dice, por amor a mi hermano, si le es ocasión de caer, no voy a hacer esas cosas. Y también dice la palabra, leemos en Romanos 15:2, que debemos buscar agradar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos y también a los de afuera, pero en lo que es bueno, dice la palabra, para edificación. Esto no quiere decir que yo voy a participar del pecado de otra persona solo para agradarle. No, la palabra aclara certeramente que debemos agradar en lo que es bueno para la edificación. Entonces sabemos que lo que es bueno para la edificación es solamente lo que está en la Escritura. ¿Cómo aplico la estrategia durante la predicación? ¿O cómo aplicó Pablo también la estrategia evangelística, la estrategia de lo que hoy conocemos como marketing durante su predicación? Y vamos a ver un ejemplo muy bonito que encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Dice que Pablo se encontraba en Atenas. Vamos a transportarnos en este momento a ese lugar. Pablo se encontraba en Atenas. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y los piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían, con los que iban a las plazas, él discutía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a Pablo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, aclara la palabra, y los extranjeros que residían ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también ahí un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que ha designado, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pablo sabía la necesidad que estaba satisfaciendo. Pablo sabía a quién estaba hablando. Todas estas personas entregadas a la idolatría necesitaban conocer a Cristo. Sabía a quién estaba predicando. Pablo había observado lo que había en la ciudad. Había visto que era muy religioso los habitantes de ahí y que siempre estaban sedientos de escuchar cosas nuevas. Pablo hizo uso de su propia condición. Pablo utilizó estrategia de predicación y tomando la inscripción que ellos mismos habían hecho al Dios no conocido, les dijo, este es el Dios de quien vengo a predicar, al que vosotros adoráis sin conocerle. Más adelante, durante su discurso, vuelve a aplicar una frase muy conocida por ellos diciéndole, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, aplicando su argumento y haciendo conexión con el conocimiento que ellos ya manejaban para comunicarles el mensaje del único Dios verdadero. Entonces vemos en este ejemplo cómo Pablo utiliza estrategia de predicación y les comunica el evangelio sin alterar el mensaje de salvación. A estos gentiles les predicó así. Esteban, vamos a ver otro ejemplo de Esteban, cuando fue apedreado, aplicó a los judíos la predicación. Aplicó a los judíos la predicación citando el Antiguo Testamento, haciendo un resumen desde el momento en el que Dios habló a Abraham, hablando de todo lo que había acontecido con el pueblo hebreo y cómo persiguieron a los profetas, señalándoles Esteban a los judíos, que en su imperfección tampoco ellos habían podido guardar la ley, al igual que cuando Pedro entregó también su primer discurso en Hechos capítulo 2 versículo 14. Tanto Pedro como Esteban predicaron a los judíos como judíos, le hablaron acerca de la ley, le hablaron acerca del Antiguo Testamento, dieron referencia a lo que ellos ya manejaban y con lo cual ellos podían identificarse y caer en razón de lo que se estaba hablando. El mismo Señor Jesucristo, y damos el ejemplo de nuestro Señor, el mismo Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. El mismo Señor Jesucristo se hizo lo más accesible posible. Jesús, nuestro Señor, explicaba las verdades a través de ejemplos y parábolas, con las cuales tanto pescadores como agricultores, como cualquier otra persona, pudiera relacionar el mensaje y entender el significado. Incluso, aun si no entendían, se los explicaba de nuevo y daba diversos ejemplos. ¿Quién de nosotros recuerda cuando el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a, y utiliza la perla de gran precio, utiliza el sembrador que salió a sembrar? Entonces, el Señor utilizaba diferentes elementos con los cuales las personas podían identificarse para entregar el mensaje de la forma más eficiente posible, para que ellos pudieran entender lo que se estaba hablando. Dios se hizo siervo, se hizo lo más accesible posible para hablarnos de su amor y de cómo deseaba salvarnos. Hay un pasaje muy bonito que les quiero leer, que habla acerca del clamor, el lamento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos ver cómo el Señor de distintas formas intenta corregir el camino del pueblo, algunas veces castigándolo, otras veces exhortándolo, y el Señor buscaba constantemente hacer que el pueblo viniera al arrepentimiento para que no fuera destruido por amor de cada uno de ellos. El Señor Jesucristo en Mateo 23, 37 al 39 habla de este clamor diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. De una u otra forma, el Señor siempre quiso hacer que el pueblo reflexionase acerca de su situación y entendiese que lejos de Dios no hay vida, que lejos de Dios hay muerte, destrucción, lamento, lo que la palabra describe como el infierno, lo que la palabra describe como el castigo eterno. La palabra, cuando habla acerca de esto, el Señor lo relaciona con un lugar llamado Gehenna, que era un vertedero, un lugar en el cual había una imagen terrible. Y el Señor toma esta imagen también, no solamente en el caso del reino de los cielos utilizaba las imágenes, sino también en esta verdad utiliza esta imagen y dice, así como ese lugar que ustedes conocen, ese lugar terrible, que tú lo ves y es desagradable, apesta, ves que el humo sube constantemente, así como ese lugar, imagínate vivir ahí en completa oscuridad, sin la luz de Dios, expulsado de la presencia del Señor. Entonces, el Señor utiliza estos ejemplos para hacer entender al pueblo lo que les esperaba si ellos no aceptaban a Dios. Entonces, el punto principal del cual estamos hablando es la estrategia que se está utilizando o la forma en la cual la palabra era entregada. Vamos a leer cuál es la gran comisión que nosotros tenemos. Vamos a hablar un poco de la gran comisión que nosotros tenemos. Podemos ver en pantalla. Dice, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. En el tiempo actual, hoy en día, se cuentan con recursos y con herramientas muy diferentes al tiempo antiguo. Antiguamente, los apóstoles debían escribir cartas que luego, a días de camino, eran llevadas a las iglesias. En el tiempo actual, a través de las plataformas sociales, cientos de miles de personas de todo el mundo pueden ser alcanzados por el mensaje de salvación. Ahora, no estamos diciendo que vamos a reemplazar los mensajes que entregamos a través de las plataformas sociales, el mensaje o la estrategia que se explica a través de marketing digital.
y ya no vamos a salir a predicar el evangelio. No, lo que estamos diciendo es que esto debe potenciar, debe ayudar a que el mensaje sea distribuido, que las personas se relacionen con el mensaje, para que cuando un siervo de Dios enviado por él toque a la puerta, ellos ya estén, ya hayan escuchado la sana doctrina, ya hayan convivido con eso, ya sea a través de Facebook, Instagram, TikTok, cualquier herramienta, YouTube, Spotify, cualquier herramienta que se haya empleado por la iglesia para que ellos estén relacionados con ese mensaje. Entonces, como decimos, cientos de miles de personas en todo el mundo pueden ser alcanzadas por este mensaje de salvación. En el ejemplo de Atenas que leímos anteriormente, Pablo aprovechó la sed de oír cosas nuevas que tenían estas personas y su religiosidad para hablarles del Dios no conocido que ellos adoraban sin conocer. Hoy en día, sin alterar el mensaje ni salir de los lineamientos bíblicos, podemos cumplir la gran comisión de forma más eficiente, haciendo uso de todas las herramientas y el conocimiento del cual disponemos hoy en día. Los apóstoles, los discípulos, predicaban por los caminos hechos por Roma. Roma hizo las carreteras, pero los discípulos la utilizaban para predicar a través de ellas. Se utilizaron escritos. Más adelante se hicieron los códices. Más adelante, con la venida de la imprenta, se imprimió la Biblia. Después comenzamos a imprimir panfletos. Entonces es necesario que, sin alterar el mensaje, nosotros sepamos llegar a esas personas que necesitan conocer a Cristo. Como dice Mateo, capítulo 10, versículo 16, siendo astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas, dice la palabra. Ahora, y vamos a hablar de un ejemplo práctico, para ya ir dando conclusión. Vamos a hablar de un ejemplo práctico. El viernes 29 de noviembre del 2019, la Iglesia de Cristo en Jinotepe Centro, conocida como la IDC, la Familia de Dios, creó su página en Facebook. Al día de hoy, más de 1000 personas siguen la página. Y sus publicaciones, para la gloria de Dios, han llegado incluso a 23.200 personas en 28 días. Y si reflexionamos acerca de esto, hermanos, y damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que ha puesto en cada uno de los hermanos que han contribuido con un like, con un comentario, compartiendo los mensajes, todo lo que se ha publicado, por todo eso que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que hemos ejecutado como iglesia, en 28 días, 23.200 personas escucharon acerca de Dios. Un mensaje, un post, un versículo que lo llevó a reflexionar acerca de su condición espiritual. Entonces, este es un gran logro, hermanos, y un gran gozo que nosotros debemos tener en nuestros corazones, saber que pudimos llegar a esta cantidad de personas. Pudimos hablarle de Dios a 23.200 personas en 28 días. Qué hermoso es esto. Es decir, que cada 28 días, al menos 23.200 personas ven en sus redes sociales un mensaje que les habla acerca de Dios. Esta es una de las muchas plataformas y herramientas con potencial de alcance. TikTok, Instagram, YouTube, etcétera. Y no solamente el esfuerzo digital, sino también el marketing tradicional que vamos a estar empleando también con el evangelismo casa a casa. En el evangelismo casa a casa, las campañas evangelísticas como la que se acerca próximamente, que está siendo apoyada también por el plan de marketing digital, el perifoneo, el volanteo, pancartas, carteles, tarjetas de invitación, diversas actividades en diversos formatos, conservando siempre el mismo mensaje y la misma pureza del primer siglo. Todo con el ánimo de alcanzar más almas para Cristo, sin perder el enfoque ni contaminarse con las cosas del mundo, usando las herramientas, no el contenido. Conclusión. Imaginemos, amados hermanos, la cantidad de almas que serían alcanzadas si potenciamos esto, si todos nos unimos como iglesia, como cuerpo, unánimes, trabajando en la obra del Señor, siempre, como el versículo que hemos utilizado varias veces. Si nos sumamos todas estas actividades que hemos estado hablando, a los ministerios, ministerio de coinonía, de evangelismo, si nos sumamos todos a estos planes, a estos ministerios, de lo cual hemos hablado anteriormente, tan
podemos imaginar que tan solo en Jinotepe había un aproximado de 48.366 habitantes en 2020. Según un censo de 2020, en Jinotepe había un aproximado de 48.366 habitantes. Hoy son más personas, a los cuales a nivel local estamos en obligación de predicar el evangelio, el deber de la atalaya, dice la palabra. Con amor por las almas y por la obra, estamos haciendo un buen esfuerzo en redes sociales. Sumémonos a dar like, comentar, compartir, para llegar a más personas y ofrezcámonos, hermanos, a participar de los ministerios. Preguntemos al hermano Luis Arce, a los hermanos administradores, al hermano Luis, hermano, quiero sumarme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quiero participar de las tribus de coinonía, quiero participar del evangelismo, quiero participar, ¿qué puedo hacer, hermano? Sumémonos a eso para que el Señor obre a través de su iglesia, como decían en el mensaje pasado. El Señor obra en el mundo a través de los ministerios. Sumémonos a todas las actividades que Dios mediante estaremos implementando para que nuestros vecinos en Jinotepe conozcan el mensaje de salvación. Para que nuestros vecinos, nuestros amigos, para que Jinotepe, que es la zona local, que no solamente esa zona está siendo impactada, pero es nuestro foco, es el lugar en el cual nosotros podemos ir a visitar a las personas, podemos ir a hablar cara a cara con ellos. Sumémonos, hermanos, para que todo esto sea posible. Y así, hermanos, sepamos de que esta herramienta que vamos a utilizar, el del marketing, es con el objetivo de alcanzar más almas. Es utilizar solamente los formatos, los medios, pero el mensaje puro de la palabra se tiene que transmitir siempre íntegramente. Así que, hermanos, Dios le continúe bendiciendo grandemente este mensaje de esta semana. Bendiciones.